bienvenido. Qué bueno que te diste la oportunidad de escuchar esta información, porque estamos seguros que los principios de éxito que escucharás serán de un enorme beneficio para ti si estás buscando un cambio en tu situación económica. Pero empecemos por el principio. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra paradigma? ¿Sabes lo que es y cómo afecta esto a tu vida? Escuchemos primero la definición y analicemos después cómo nuestros paradigmas afectan nuestra vida. Paradigma es un conjunto de creencias o reglas que hacen dos cosas en nuestro mundo. Primero, establecen o definen los límites en nuestra mente. Esto sería algo así como establecer las reglas del juego. Y segundo, te dicen cómo comportarte dentro de esos límites para ser exitoso, para estar en lo correcto, o para estar dentro de lo normal o ser aceptado. Pero lo entenderemos mejor a través del siguiente ejemplo real. En 1968, el país fabricante de relojes más poderoso del mundo era Suiza. Solamente este país tenía el 65% del mercado a nivel mundial. Para 1980, o sea, tan solo 12 años después, Suiza tenía únicamente el 10% del mercado. Hasta 1968, Suiza llevaba 60 años controlando el mercado. De hecho, ellos inventaron el reloj de pulsera. Tenían a 65,000 personas para la fabricación de relojes. Para 1980, esta cifra se redujo a tan solo 10,000 trabajadores de esta industria. La pregunta obligada aquí es, ¿qué sucedió? ¿Cómo pudo esta potencia perder tanto en tan poco tiempo? Lo que pasó entonces es que dos jóvenes investigadores suizos desarrollaron un nuevo concepto en la fabricación de relojes. Aplicaron el movimiento de cuarzo y desarrollaron el reloj electrónico, desarrollando así un proceso de pensamiento nuevo para la tecnología en la fabricación de relojes. Entonces, le presentaron este nuevo proyecto a los mayores fabricantes de relojes del mundo en ese tiempo. Pero los fabricantes estaban tan confiados y tan anclados en su propio patrón de pensamiento de cómo se deberían hacer los relojes, el cual implicaba un mecanismo con una serie de engranajes, resortes, etcétera, etcétera, que ellos habían inventado y perfeccionado, que no fueron capaces de aceptar un nuevo esquema, un nuevo paradigma, y cerraron su mente con tal fuerza a este nuevo concepto, que ni siquiera consideraron protegerse ellos mismos, y simplemente opinaron que eso no funcionaría, que así no se hacían las cosas, y negaron su existencia. Y como resultado de esa respuesta, estos dos jóvenes investigadores suizos llevaron el proyecto creado por ellos al Congreso Mundial de Fabricantes de Relojes, que se llevaba a cabo en Estados Unidos de Norteamérica ese año. Allí, ciertas personas de una empresa japonesa llamada Seiko pasaron, vieron la innovadora idea, y el resto es historia. Para 1980, Japón tenía el 33% del mercado mundial. Todo esto nos lleva a entender que el mundo está siempre avanzando, siempre cambiando, siempre mejorando. Y tenemos que darnos cuenta que los procesos de pensamiento cambian, y esto no solamente puede pasar en el área de manufactura de un producto. Nos puede pasar a nivel personal, como nación o como empresa. Pero te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Pues simplemente que el que no nos demos cuenta que lo que era bueno hace 40 o 50 años, no necesariamente seguirá siendo bueno ahora, y probablemente no será bueno en el futuro. Cuando pensamos en la situación económica por la que atravesamos la mayoría de las personas en la actualidad, nos encontramos con una situación difícil en la que parece que no existe solución. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿En dónde nos equivocamos? Qué interesante sería encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Pero escuchemos una historia común que le sucede a muchas parejas. Alicia y Eduardo se conocen en la universidad, se enamoran y se hacen novios. Son dos jóvenes llenos de sueños y proyectos que alcanzar. Como piensan bien las cosas, deciden esperar a graduarse y encontrar un buen trabajo para después casarse. Entonces, Alicia también se gradúa y consigue un empleo. Se casan y son felices.
Son jóvenes, se quieren y tienen dos ingresos muy buenos. Ya casados, quieren tener su casa propia y dan el enganche para una casita que pagarán en cómodas mensualidades durante los próximos 20 años. Y poco a poco se van haciendo de las cosas para su nuevo hogar. Algunas al contado y algunas otras a crédito, como son el refrigerador, la lavadora, el coche, la televisión, algunos muebles, etc. Hay tantas cosas que comprar, tantos aparatos electrónicos que son una maravilla. Pero, ¿qué importa? Ellos ganan el suficiente dinero para irlos pagando poco a poco. Y además, les alcanza para salir a divertirse con otras parejas, o por qué no, para darse unas divertidas vacaciones. El tiempo va pasando y la familia va creciendo, y entonces llega el primogénito. Alicia lo deja en la guardería o con su mamá, quien está encantada con su nuevo nieto. Ahora necesitan comprar otras cosas, tantas cosas que los bebés necesitan. Por su parte, Eduardo piensa que como la familia ha crecido, necesitan comprarse otro automóvil y deciden apretarse un poquito el cinturón para comprarlo a crédito. 2 años después, el primogénito estrena hermanito. Ahora Alicia sí tiene que dejar de trabajar porque ya hay 2 niños que cuidar. Y así es que Alicia se siente frustrada mental y emocionalmente, porque el problema es que cuando Alicia deja de trabajar, representa una disminución importante en los ingresos familiares. Además, los gastos han aumentado con la llegada de los hijos y todavía se tienen que seguir haciendo los pagos de la casa, los coches, y ese tiempo compartido que compraron para darle a la familia su semana de vacaciones al año. En poco tiempo, y sin que se den cuenta, Eduardo y Alicia se han convertido en una familia más, luchando por sobrevivir de la mejor manera posible, tratando de estirar el ingreso al máximo, trabajando todos los días, pero sin que el dinero les alcance. Sin darse cuenta, han caído en la trampa del trabajo, o como llama Robert Kiyosaki, el famoso escritor y empresario norteamericano, a esa situación en la vida, en la que trabajas y trabajas solo para seguir pagando las deudas, los créditos y los gastos de la casa, sin más futuro que trabajar el próximo mes para poder seguir pagando lo que deben y no perderlo todo. Esta situación en poco tiempo genera gran frustración y desesperación en las personas, lo cual afecta su actitud y su comportamiento hacia sus seres queridos. Así que, gradualmente, y sin que lo noten, la relación sentimental de Alicia y Eduardo empieza a cambiar, y un día pasados los 35 años, se encuentran viviendo una vida que no les gusta, obligados a trabajar para mantener a la familia y sin la relación de pareja que los hacía felices, viviendo tensos, preocupados y presionados económicamente, sin grandes sueños ni proyectos en su vida, pero con muchas necesidades y con un futuro realmente incierto. Esta historia es triste, y desafortunadamente es más común de lo que nos imaginamos, con algunas pequeñas variantes, pero en esencia es igual. Porque el aspecto económico casi siempre es un problema en nuestras vidas, pero sobre todo, ¿cómo podemos evitar caer en esta situación? O mejor aún, ¿cómo podemos salir de ella si es que ya la estamos padeciendo? Cuando me hacía estas preguntas, como si Dios mismo me enviara las respuestas, que honestamente creo y sé que así fue, conocí a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un reconocido escritor y empresario norteamericano, multimillonario, que en tan solo 5 años pasó de ser desempleado y estar en bancarrota y convertirse en millonario, y aplicó una serie de principios y conocimientos que hoy en día comparte en sus libros y conferencias a través de todo el mundo, con el único fin de que aprendamos cómo salir de las trampas del trabajo para que podamos vivir más libres, más plenos y más felices. Robert Kiyosaki dice que la razón principal por la que las personas se estrangulan financieramente es porque pasan muchos años en la escuela estudiando cómo desarrollar sus habilidades profesionales para ganar más dinero, pero nunca aprenden nada de cómo manejar el dinero para hacer que ese dinero trabaje para ellos. Así de que, si estás cansado de trabajar y trabajar y trabajar solo para sobrevivir, y te gustaría tener un cambio importante en tu vida económica, seguramente te interesará escuchar la historia de Robert Kiyosaki y su papá rico y su papá pobre. Cuando era niño, Robert
tuvo un amiguito, cuyo padre tenía varios negocios y una mentalidad financiera completamente diferente a la de su verdadero papá, quien, por cierto, era un alto empleado de gobierno. Desde los 9 años, Robert quería aprender cómo ser rico, y fue en esa búsqueda como empezó a recibir lecciones de su papá rico, que era así como él llamaba al padre de su amiguito, y así descubrió las diferencias en la manera de pensar de éste con su propio padre, quien aún teniendo maestría y doctorado, estaba lleno de deudas. Este es el tema de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, y el del cuadrante del flujo de dinero, los cuales se han convertido en unos verdaderos bestsellers durante los últimos meses en la Unión Americana y algunos países de habla hispana como Argentina y México. Estos libros tratan sobre lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la gente de clase media no les enseñan. Robert dice, una de las razones por las cuales los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y la clase media lucha cada vez más con las deudas, es porque el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos cómo manejar el dinero de nuestros padres, así que, ¿qué puede decirle un papá pobre a sus hijos acerca del dinero? Él simplemente le aconsejará con mucho amor. Hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones y ve a la universidad. Entonces, con un título universitario podrás encontrar un buen empleo y ganar mucho dinero. Aconsejar así a nuestros hijos es aconsejarles de la misma manera como lo hicieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, pero el consejo, no. Esto es, mantenernos en un mundo nuevo y diferente con paradigmas viejos, que nos han colocado en una situación riesgosa y no nos hemos dado cuenta. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las aptitudes escolares y profesionales, pero no en las habilidades financieras. Según Robert Kiyosaki, la diferencia está en que los pobres y la gente de clase media se enfoca en los ingresos, en el sueldo, en cuánto le van a pagar, o en cuánto va a ganar por el trabajo que va a desarrollar. Mientras que los ricos, por su parte, se enfocan en las ganancias residuales que les generan sus negocios, propiedades e inversiones, y esto, las ganancias residuales que incrementan constantemente su riqueza, es el gran secreto de la riqueza de la gente rica. Si actualmente tu situación económica está en el punto en el que quisieras cambiar y tomar el control y dirigir tu propio destino financiero, seguramente te interesará conocer y analizar los 4 cuadrantes del flujo de efectivo en los que Kiyosaki divide las formas en que generamos nuestros ingresos. Él dice que cada uno de nosotros reside en al menos uno de los 4 cuadrantes del flujo de efectivo. Lo que determina cuál es el nuestro es de dónde proviene nuestro ingreso principal. Por ejemplo, en el primer cuadrante, el del empleado, se encuentran aquellas personas que buscan la seguridad de un ingreso y las prestaciones y beneficios que una empresa puede ofrecerle. Esto es muy cómodo porque no tiene ningún riesgo. Si la empresa le va bien o le va mal, a los empleados no les interesa porque de todos modos cobran. Sin embargo, el sueldo y el trabajo no siempre son lo que uno está buscando. Y aunque ofrecen seguridad y comodidad, el empleo tiene una enorme trampa: la edad. Supongamos que una persona se gradúa, estudia un diplomado y decide empezar a trabajar. Al principio, el trabajo le parecerá excitante, la paga muy buena y considerará maravillosa la empresa. Pero al paso de los años, pagan ya no será suficiente. El trabajo se le hará aburrido, se dará cuenta de que hay ascensos en la empresa y que a él no se le ha tomado en cuenta. Tendrá desacuerdos con su jefe y entonces buscará cambiarse a una empresa que le pague más, que tenga mejores prestaciones, que tenga un ambiente de trabajo más agradable, y puede ser que encuentre nuevamente el trabajo perfecto. Y así estará muy contento, pero 3 o 4 años más tarde se repetirá el mismo proceso. Y así irá cambiando de empresa a empresa, buscando siempre mejores condiciones de trabajo, y probablemente le será fácil conseguirla, porque es joven, es inteligente, tiene una buena preparación y una buena experiencia de trabajo. Pero desafortunadamente el tiempo no pasa en vano, y cuando cumple 35 o 40 años y quiere volver a hacer lo mismo, porque la familia ha crecido, el dinero ya no le alcanza y el trabajo ya no le da para mantenerse. Entonces, ¿qué hará? Buscará
ya no le gusta. Ya no le será tan fácil volver a encontrar un mejor empleo. Ahora, gente más joven y mejor preparada está ocupando los puestos que antes él obtenía. Y ahora, debido a la necesidad de trabajar por dinero, por los muchos compromisos y deudas que contrajo durante los últimos años, tendrá que trabajar durante muchos años más, en una empresa que probablemente ya no le guste, aceptando un sueldo que tal vez ya no le alcance y que difícilmente le van a aumentar. Así que, como podemos ver, según la experiencia de Kiyosaki, el cuadrante del empleo no es la mejor opción, si buscamos verdaderamente mejorar nuestra posición financiera. En el segundo cuadrante, el del autoempleado, se encuentran todas aquellas personas que han decidido ser sus propios jefes, aquellos que han dejado sus empleos para independizarse y empezar su propio negocio, aquellos que buscan ser ellos mismos, quienes generen sus propios ingresos sin permitir que nadie más determine cuánto deben ganar. Aquí encontramos a los médicos, a los dentistas, a los contadores, abogados, agentes de seguros, personas con diferentes profesiones y a los dueños de pequeños negocios como farmacias, guarderías, ferreterías, talleres mecánicos de torno, papelerías, tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos, lo más importante no es el dinero, sino el ser independientes, el ser libres y el hacer las cosas a su modo. Y eso está muy bien. Sin embargo, según la teoría de Robert Kiyosaki, el cuadrante del autoempleado es un cuadrante que ofrece más recompensas que el del empleado, pero al mismo tiempo es el de mayor riesgo y el más difícil para triunfar que existe. Y esto es porque para tener éxito como autoempleado, tienes que trabajar mucho más fuerte que en cualquier otro cuadrante. La razón por la cual el autoempleado tiene que trabajar más fuerte y sufrir tanto es porque tiene que hacer el trabajo que en una gran compañía harían varios gerentes y empleados. El autoempleado, o el que trabaja para sí mismo, a menudo tiene que contestar los teléfonos, ir a pagar las cuentas él mismo, hacer las compras de los materiales que faltan, realizar las ventas y visitar a los clientes, promover el negocio, atender a los clientes que llegan a comprar, hacer el trabajo de los empleados que no asistieron ese día, ver los problemas de la contabilidad y de la administración del negocio. Y sin embargo, después de todo ese trabajo y de toda esa responsabilidad, son los últimos en cobrar si es que quedó algo de utilidad. Y esto es increíble, después de todo el trabajo que tuvieron que poner. Kiyosaki dice que cada vez que oye que alguien va a poner o iniciar su propio negocio, siente una gran consternación, porque ha visto muchas personas invertir los ahorros de toda su vida, pedir prestado créditos muy caros para iniciar su propio negocio, y después de 2 o 3 años de trabajar fuerte todos los días para intentar tener éxito, el negocio no siempre funciona como esperaban, y además de perder los ahorros de toda su vida, terminan fuertemente endeudados. Las razones de por qué los negocios fracasan son muchas y van desde la falta de experiencia, la falta de capital para reinvertir o la falta de conocimientos administrativos. Pero la más común y la que más hace que los negocios se cierren es el hartazgo, el cansancio y la falta de energía para seguir adelante. Porque después de muchos meses de trabajo, de sortear infinidad de problemas y de batallar con los empleados, se encuentran con que en muchas ocasiones ni siquiera hay utilidades. Y entonces deciden tirar la toalla y cerrar el negocio. Y para los que deciden persistir, el panorama en algunos casos no es muy alentador. Tendrán que levantarse muy temprano todos los días, ir a trabajar a su negocio 10 o 12 horas diarias y a veces inclusive los fines de semana, y así durante todas las semanas, de todo el mes, de todo el año y durante muchos años, para tener un ingreso que muchas veces no es proporcional a las largas y arduas horas de trabajo realizado. Pero en este cuadrante también existen personas que triunfan y son aquellas que tienen la capacidad de crecer para pasar de pequeño a gran negocio y obtener excelentes ingresos, o aquellos que levantan su negocio rápidamente y en 2 o 3 años, cuando tienen más éxito, lo venden antes de que pueda decaer. Los demás tendrán que trabajar más que nadie para obtener un ingreso apenas suficiente para vivir. El tercer cuadrante es el del verdadero dueño de negocio. El dueño de negocio se diferencia
del autoempleado, en que él, además de ser el dueño del negocio, es dueño de un sistema de negocio probado, a través del cual opera su negocio y tiene gente calificada que trabaja con él y que hace que el sistema corra eficientemente, sin que el dueño tenga que estar presente. Es decir, que mientras el autoempleado requiere de su trabajo personal para generar ingresos, porque si él no está, no hay ingresos, el dueño de negocio con sistema se puede retirar. Y cuando regrese, su negocio no solamente no desapareció, sino que es más grande y rentable que cuando se fue, porque hay un sistema que lo respalda y lo hace funcionar. Por lo tanto, el dueño de negocio con sistema puede tener 1, 2, 5 o 10 negocios, y a pesar de no trabajar mucho personalmente, puede generar enormes ganancias, gracias al sistema del que es dueño. Y ese sistema es el que hace la gran diferencia. Esta diferencia es clara, porque una persona del cuadrante de autoempleado, aunque piensa que es dueño de un negocio, realmente es dueño de un empleo. Porque si él se va de vacaciones, el ingreso se va con él. Mientras que, por el contrario, el dueño de negocio con sistema puede irse de vacaciones por largas temporadas y al regresar, encontrará un negocio más grande y rentable que el que dejó. El autoempleado, o el que cree que tiene un negocio propio, si hace lo mismo, lo más seguro es que cuando regrese ya no encuentre el negocio porque él mismo era el sistema. Por eso, él no se puede alejar, porque entonces nada funcionaría. Entonces, él no es dueño de un negocio. El negocio es dueño de él. Tomemos el ejemplo del médico. Un médico pasa años en la escuela y después pasa muchos años practicando, hasta que está listo para trabajar y abre su consultorio. Tú, como su paciente, cuando te enfermas vas con él. Él te cura, tú estás contento y entonces lo recomiendas con todos tus conocidos que lo van a ver. Casi siempre, el médico lo hace todo por sí mismo. El problema es que, si el médico se va de vacaciones, también se va su ingreso. Los dueños de negocio con sistema, por el contrario, se pueden ir de vacaciones o desarrollar otros negocios sin problemas, porque tienen un sistema, no un trabajo. Si el dueño de negocio con sistema se va de vacaciones, el dinero sigue llegando. Y esto es en lo que debemos enfocarnos si queremos iniciar un negocio. Robert Kiyosaki dice que en el mundo existen miles de oportunidades para hacer negocio, pero que el éxito o fracaso de la elección depende de la forma en que analicemos la oportunidad. Por ejemplo, una persona con mentalidad de empleado o de autoempleado, cuando analiza una oportunidad de negocio que él analiza, son los productos o servicios que se van a vender en el negocio. ¿Cuánto valen? ¿Cómo están con respecto a la competencia? ¿Cuál es el mercado potencial? Se interesan en saber si los productos o servicios son caros o baratos. Mientras que una persona con mentalidad de dueño de negocio, lo primero que analiza es qué sistema de negocio respalda esta oportunidad. El dueño de negocio del cuadrante 3 necesita saber si es un negocio probado o si solo es algo que puede funcionar muy bien porque lo vio en otra ciudad o en otro país. El dueño de negocio del cuadrante 3 analiza si existe una organización y una infraestructura que lo respalde, o solo es la imaginación de alguien creyendo que con este negocio va a ganar mucho dinero. Y para clarificar la importancia de tener un sistema probado, Kiyosaki pone el ejemplo de McDonald's y les pregunta a sus estudiantes: ¿tú crees que tú personalmente pudieras hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Todo el mundo contesta que por supuesto que puede hacer una hamburguesa mucho más rica que la de McDonald's. Entonces, Kiyosaki pregunta: ¿y ahora, tú crees que tú personalmente pudieras crear un sistema de negocio mejor que el de McDonald's? Obviamente no. Algunas personas notan la diferencia inmediatamente y otras no. Cuando a Robert Kiyosaki le preguntan qué cuadrante recomendaría para alcanzar la riqueza, él siempre responde que después de muchas experiencias, él piensa que el patrón que le enseñó su papá rico es el más recomendable. El mismo que siguieron por su cuenta Ross Perot y Bill Gates, el cual consiste en pasar del cuadrante 1 o 2, donde sea que uno esté, al tercer cuadrante, el de dueño de negocio con sistema. Inclusive dice que no es necesario dejar de ser un cuadrante para poder empezar a participar en otro. Así que,
Si tú quieres convertirte en un verdadero dueño de negocio y ganar todo el dinero que tú quieras, tu objetivo es que lo más pronto posible compres o desarrolles un negocio con sistema. Yo pienso, dice Kiyosaki, que la mejor manera de iniciar tu camino hacia una verdadera libertad financiera es iniciarte dentro del cuadrante del de dueño de negocio con sistema. Para lo cual, debes saber que solo existen en el mundo 3 tipos de negocio con sistema. El primero es el de las grandes corporaciones tradicionales, donde uno desarrolla, a prueba y error, su propio sistema, hasta consolidarlo para después expandirlo por todo el mundo. El segundo son las franquicias, donde uno compra un sistema ya desarrollado. El tercero es el network marketing, también llamado multinivel, donde tú compras y participas en un sistema ya existente. Cada uno de estos 3 negocios con sistema tiene sus debilidades y fortalezas, aunque finalmente cada uno hace lo mismo. Si son operados adecuadamente, cada sistema proporciona un flujo estable de dinero sin mucho esfuerzo físico de parte del dueño, una vez que está funcionando y creciendo. Robert Kiyosaki dice que una de las enseñanzas más grandes que su papá rico le dio fue la siguiente: la única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen ellos en su tiempo libre. La gente rica siempre está ocupada haciendo nuevos negocios. Si tú decides ocupar tu tiempo libre en hacer nuevos negocios y generar ingresos residuales adicionales, habrás iniciado el camino para lograr tu libertad financiera y ser libre de una vez y para siempre de la trampa del trabajo. Hay muchas cosas que Kiyosaki enseña. Si en verdad tienes interés de conseguir su material, la persona que te proporcionó esta información te puede ayudar a ello. Y aún más, pídele que te invite a una de las conferencias que de forma gratuita se están llevando a cabo sobre cómo salir de las trampas del trabajo y alcanzar la libertad económica. Seguramente nos agradará compartir contigo el resto de la información. Y recuerda que solo tenemos miedo a lo desconocido. Y para muchos, el tema de la libertad financiera es un tema que desconocen. Muchas gracias por tu atención.